Buenas tardes, siéntate por favor. Se instala esta sesión de audiencia de juicio oral dentro del radicado interno número 1287-64 que se adelanta en el juzgado 18 penal del circuito con funciones de conocimiento de Bogotá, donde obra como procesado el señor Carlos Julio Rodríguez Chacón, a quien se acusa del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Diligencia programada hoy 19 de mayo de 2011 a las 2:30 de la tarde. Se da inicio a la diligencia con la presentación de las partes intervinientes por la Fiscalía. Muy buenas tardes, señor juez, y buenas tardes a las partes aquí presentes en esta audiencia. Mi nombre es Julio César García Martínez, soy el fiscal 196 adscrito a la unidad de delitos sexuales. Gracias. Por la defensa. Venga usted, señor juez, muy buenas tardes y a todos los presentes. Mi nombre es Clara Inés Ospina Quevedo. Mi identificación civil y profesional ya es conocida de auto, soy la defensora de confianza. Señor procesado. Muy buenas tardes, señor juez. Mi nombre es Carlos Julio Rodríguez Chacón, cédula de ciudadanía 79.614.371 de Bogotá. Gracias. Si las cosas se continúa con la actividad probatoria. Estábamos con las pruebas por parte de la defensa. Señora defensora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. La defensa quiere hacer saber al estrado lo siguiente. La defensa solicitó que se citara como testigo a la doctora María Aide Franco de Martínez. Ella, funcionaria de la Secretaría de Integración Social, toda vez de que Fiscalía remitió este caso a la Secretaría de Integración Social, más exactamente al CAIBAS, para el tratamiento de la menor afectada. Es así, señor juez, que la defensa ha tenido senda comunicación de la doctora María Aide Franco de Martínez, donde se me indica que lo único que ellos hacen es un trámite administrativo, recibir la documentación que Fiscalía les entrega y remitirla a la EPS de la menor, del núcleo familiar de la menor afectada. Esa comunicación se recibió por parte de esta defensora el 1 de abril del año que avanza, en la que indica la doctora María de Franco de Martínez que el único trámite que hacen es recibir el caso y remitirlo a la EPS que cubra a la menor para el tratamiento correspondiente. Y que además de esta situación que ellos hacen, ellos esperan un informe que le debe entregar la EPS para saber en qué concluyó, cómo va el tratamiento de la menor. Me indicó dentro del informe que me envió que ella con fecha... A ver, señora abogada defensora, ¿usted está testificando o qué es lo que está haciendo en la audiencia? Le estoy solicitando es que llame a su siguiente testigo. Le estoy indicando que voy a retirar el testigo y le estoy dando las razones por las cuales voy a retirar el testimonio de la doctora María Aide, porque fue un procedimiento meramente de trámite y que de ese informe obra en Fiscalía el informe que le reportaron a ella de CAFAM. Entonces, esa valoración se ha debido hacer antes de realizar la audiencia preparatoria. Con eso no había habido necesidad de decretar esa prueba. Señor fiscal, ¿tiene algo que decir de lo expuesto por la señora defensora? No, su señoría, gracias. ¿Tiene más pruebas por practicar dentro de esta audiencia, señora defensora? Ninguna más, señor juez. Así las cosas, si no hay otra manifestación, entonces se declara concluida la actividad probatoria dentro de esta audiencia. ¿Tienen algo que decir, señor fiscal? No, su señoría, solamente para alegar de conclusión cuando me conceda el turno correspondiente. Gracias. Señora defensora. También en el mismo sentido, señor juez, alegaré cuando sea mi turno.
Así las cosas, entonces se concede el uso de la palabra para que las partes presenten sus alegatos de conclusión. Señor fiscal, tiene el uso de la palabra. Gracias, su señoría. De conformidad con lo establecido por el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal, procede la Fiscalía a presentar los argumentos relativos al análisis de las pruebas practicadas en este juicio oral y público. Como podemos observar, se practicaron de manera concentrada todas las pruebas de cargo, como las de descargo, en donde la Fiscalía demostró, más allá de toda duda razonable, que Carlos Julio Rodríguez Chacón debe ser declarado culpable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, artículo 208 del Código de Procedimiento Penal, agravado conforme a lo estipulado en el artículo 211, numeral segundo, en concurso homogéneo y sucesivo. También en concurso con actos sexuales con menor de 14 años, en concurso homogéneo y sucesivo, según el artículo 209 del Código Penal, modificados por la Ley 1236 de 2008, y en concordancia con lo estipulado por el artículo 31 del Código Penal, y como consecuencia de ello, su responsabilidad deberá declararse en sentencia condenatoria. La Fiscalía, su señoría, demostró la existencia de los hechos en donde la ofendida JCPA fue agredida en su integridad sexual por el aquí acusado. No hay tragedia más profunda en la conciencia de un niño que haber sido abusado sexualmente por quien, aprovechándose de ser su padrastro, ser el compañero y esposo de su madre, con quien vivía la menor, aprovechó esta circunstancia para agredirla y lesionar su derecho a la libertad, integridad y formación sexuales. Vemos cómo, su señoría, todas las versiones recibidas de los testigos, tales como la doctora Nancy Janet Almanza González, quien practicó examen sexológico a la víctima y consignó en su anamnesis el relato de la menor, la doctora Paola Andrea Gutiérrez Villalobos, investigador criminalístico del CTI, quien recibió entrevista a la menor víctima, y su relato coincidió con el recibido por la sexóloga de medicina legal. Ambas testigos de acreditación, el de la doctora Albaluz Escobar Moreno, también orientadora del Colegio Los Sauces, Jessica Julieta Castaño, hermana de la víctima, María Aurora Parra Acosta, madre de la víctima. Todas ellas, repito, son coincidentes en tiempo, espacio, forma, cronología de los hechos, corroborando además con los testimonios de la defensa presentados en esta audiencia por la psicóloga Flor Adriana Orjuela Solano, quien expresó que la niña nunca se retractó mientras ella le realizó estudio psicológico por solicitud de la señora defensora. Todas las pruebas practicadas por las partes nos permitieron aclarar toda duda y determinar con claridad que los hechos sucedieron realmente, como también que el acusado los realizó, que la responsabilidad de los mismos está en cabeza de Carlos Julio Rodríguez Chacón y que además su accionar está revestido de dolo por cuanto ejecutaba el acceso carnal y los actos sexuales sobre su víctima en varias oportunidades con morbosidad para exaltar su aspecto libidinoso, y al mancillar a la niña, que estaba bajo su protección y cuidado desde que tenía 10 años, no solo satisfizo sus más bajos instintos, sino le violentó su legítimo derecho a la libertad, formación y libertad sexuales. Referente a la retractación de la víctima que se presentó en la audiencia, quiero hacer varias precisiones previas así, señor juez. A. Existe reiterada jurisprudencia, entre ellas la sentencia 244-68 del 2006 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del magistrado Edgar Lombana Trujillo,
que se refiere a que la declaración de la víctima no es la única prueba valedera en juicio para establecer los hechos y la responsabilidad del acusado, sino que se debe mirar en contexto todos los demás testimonios, las pruebas documentales recaudadas oportunamente, donde aparecen los diferentes relatos de la víctima menor de 14 años, como lo son los exámenes sexológicos, las entrevistas de los investigadores, las valoraciones y entrevistas psicológicas, amén de que también son dignos de valoración incluso los indicios que de alguna manera contribuyen a la formación del convencimiento del fallador. B. A ninguna víctima de abuso sexual, máxime si es menor de 14 años, le corresponde probar nada, ya que la carga de la prueba es del Estado, como en este caso de la Fiscalía General de la Nación que yo represento. Además, la víctima no tiene la obligación legal de declarar contra sus parientes, y es claro que su padrastro entra por jurisprudencia dentro de esta calidad, de tal suerte que si la víctima no declara, no por ello quedará exonerado el culpable de su acción típica punible, como tampoco en caso de retractación, ya que la retractación presenta un impacto en la audiencia que en muchas ocasiones logra un efecto de credibilidad sobre lo aseverado por la víctima en ocasiones anteriores a su declaración testimonial en la audiencia. Retractación que, como hemos visto en este caso presente, obedeció a que la menor no desea ver sufrir más a su mamá, que aún quiere mucho a su compañero permanente y aquí acusado, con el cual se iba a casar, amén de que su hermana mayor pretendió crearle un complejo de culpa a la niña por haber denunciado a su padrastro, con lo que dejaron de percibir la ayuda económica del acusado y se desmejoró su nivel de vida por ese mismo hecho. C. En tercer lugar, bueno es resaltar que en esta audiencia la madre de la víctima, señora María Aurora Parra Acosta, dejó muy claro que no ha sido una buena madre con su hija víctima del abuso sexual de su padrastro, como lo confesó directamente y de viva voz en respuesta a un interrogatorio del señor juez. Se estableció con su testimonio que ella puso la denuncia por presión de la orientadora del colegio de su hija y de los policías que fueron llamados al colegio, y que de no haber sentido esa presión, nunca hubiera denunciado a su compañero permanente, precisamente por su gran amor por él, y ello se lo impide. Quedó igualmente establecido, señor juez, que hubo total desprotección hacia la menor y que ella fue una madre negligente y descuidada con el problema de su hija con su padrastro. No le prestó la atención debida ante los cambios de comportamiento de la niña, tanto en el colegio como en su casa y su ambiente familiar. Cambios que tuvieron su génesis precisamente en el hecho de que su padrastro le hizo perder su virginidad desde los 10 años de edad, hecho que fue repetido en varias ocasiones posteriores. Dijo además la madre de la menor que pensó en desistir de la denuncia, seguramente con tal de salvar a su compañero permanente de la cárcel y sin importarle el sufrimiento de su hijita de 12 años. Apenas llevó 2 veces a su niña a tratamiento psicológico. Su declaración frente al interrogatorio de la Fiscalía estuvo plagada de imprecisiones. Pretendió exculpar al máximo a su compañero permanente Carlos Julio Rodríguez Chacón, queriendo desviar la atención de la audiencia hacia la supuesta relación de noviazgo de su hija con un niño de nombre Cristian, cuando momentos antes afirmó en el interrogatorio que nunca le conoció ningún novio a su hijita de 12 años y que ni siquiera conoció tampoco al niño Cristian. En este orden de ideas, la Fiscalía demostró que la niña, víctima de los abusos sexuales de su padrastro,
nunca tuvo la protección de su mamá y como resulta posible en este juicio que el fallo sea de carácter condenatorio para Carlos Julio Rodríguez, la propia familia de la víctima puede tomar represalias contra la menor. Esta delegada, adelantándose a esa posibilidad, solicitó a Bienestar Familiar la realización de visitas domiciliarias y entrevistas con la niña y sus familiares por intermedio de una trabajadora social para estudiar la posibilidad de brindarle a la víctima un apoyo verdadero y efectivo en su parte emocional. Y de ser procedente, se analice el cambio de hogar de la menor, ya que también ante la posibilidad de que el acusado sea absuelto, seguramente la relación sentimental con la mamá de la niña se reanudará y la única perjudicada con este juicio sería la menor por su convivencia nuevamente con su padrastro y abusador sexual. Sin olvidar que la señora Aurora Parra, su madre, declaró en este juicio que ha visitado varias veces a su compañero permanente en la cárcel y que lo ama profundamente, hecho que constituye una verdadera preocupación para el Estado cuando es el Estado al que le corresponde brindar apoyo y protección a las víctimas de abusos sexuales. Sobre el testimonio de la misma señora Aurora Parra, esta delegada llama la atención de la audiencia y especialmente con todo el respeto de su señoría, sobre la abierta contradicción que presentó en su respuesta a la pregunta de si su hija le comentó de su primera relación sexual, que le fuera formulada también en la recepción de su denuncia, y en aquella oportunidad, el 5 de agosto del 2010, contestó: ella me dijo que era cuando ella tenía 10 años, pero no me dijo, y me dice que fue Carlos que la tocó primero y que después que la penetró, cierro comillas. A tal respuesta, en esta audiencia cambia su versión y realizó una retractación seguramente originada en el gran amor que profesa por el acusado Carlos Julio Rodríguez, y como tal hecho no resulta relevante porque la misma ley exonera del deber de declarar contra sus parientes y cónyuge o compañero permanente. Solicito respetuosamente al señor juez valorar esa declaración en su debida proporción. Pero de ello sí resulta claro la desprotección en que se encuentra la niña víctima del abuso sexual de su padrastro, por lo que considero se debe mantener medida de protección a la niña en salvaguarda de sus derechos fundamentales y legales. También es necesario analizar brevemente los indicios que a la luz de la experiencia y la teoría científica procesal constituyen otros caminos para llegar a la verdad, y en ese aspecto se probó en esta sala que el padrastro y aquí acusado era el principal proveedor económico de la familia de la menor abusada, que la hermana mayor de la víctima, Jessica Juliet Castaño Parra, expresó que ahora estaba estudiando enfermería, pero que antes, cuando vivían con su padrastro, ella quería estudiar medicina, que la madre omitió sus deberes de cuidado y protección para con su hija, y fue así como nunca puso una denuncia cuando su hija le contó del primer abuso a que fue sometida por su padrastro cuando tenía 10 años de edad. La Fiscalía cree que la presión recibida de su núcleo familiar primario por parte de la víctima la ha llevado a querer retractarse, dejando de lado los hechos y minimizando el problema con su padrastro. En este punto debo traer a colación la sentencia 24468 del 2006 de la Corte Suprema de Justicia, con ponencia del honorable señor magistrado Edgar Lombana Trujillo en casación, frente a una sentencia del Tribunal de Caldas que revocó sentencia absolutoria del Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Manizales, en la cual se hace una amplia referencia a los testimonios de los niños, al valor de sus declaraciones anteriores al juicio oral y al valor de los indicios, y que en sus partes pertinentes dice: en el texto denominado Reflexiones sobre el nuevo proceso penal, los grandes desafíos del juez penal colombiano,
publicado por el Consejo Superior de la Judicatura a través de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, se extractan 4 fines constitucionales básicos del proceso penal, a saber: a. Lograr una aproximación razonable al conocimiento de la verdad. B. Respetar los derechos fundamentales de los individuos involucrados en el proceso. C. Resguardar los intereses sociales en juego. Y D. Flexibilizar, cuando es del caso, las normas de derecho sustancial. A partir de investigaciones científicas como la anterior, se infiere que el dicho del menor, por la naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria, adquiere gran credibilidad cuando es la víctima de abusos sexuales. La Corte Constitucional, en sentencia T554 del 2003, en relación con los medios de prueba que normalmente se presentan en este tipo de delitos, dijo, comillas, cuando se trata de la investigación de delitos sexuales contra menores, adquiere además relevancia la prueba indiciaria. En efecto, dadas las circunstancias en las que estas infracciones suelen producirse, con víctimas y autores solos en un espacio sustraído a la observación por parte de testigos, debe procederse en muchos casos a una prueba de indicios en la que adquiere una relevancia muy especial la declaración de la propia víctima. Considera la Sala que en los casos en los cuales sean menores las víctimas de la violencia sexual, estos principios adquieren una mayor relevancia y aplicación, es decir, la declaración de la víctima constituye una prueba esencial en estos casos y como tal tiene un enorme valor probatorio al momento de ser analizada en conjunto con las demás que reposan en el expediente. No le corresponde al menor agredido demostrar la ocurrencia del hecho, sino al Estado. Aún más, en situaciones donde por razones culturales algunos padres consideran como algo normal, entre comillas, el ejercicio de la violencia sexual contra los niños, o alguno de ellos considera ser titular de una especie de derecho sobre el cuerpo del menor. Con base en esa percepción, el juez debe elaborar juicios y raciocinios que le servirán para estructurar el sentido del fallo. En este conjunto de ejercicios mentales de reflexión e inteligencia, el juez no puede apartarse de los postulados de la lógica, de las máximas de la experiencia, ni por supuesto de las reglas de las ciencias. Es por ello que no resulta correcto afirmar radicalmente que la sana crítica quedó abolida del todo en el sistema probatorio de la Ley 906 del 2004. Hasta ahí las 2 sentencias. De los anteriores aparte, solo me resta decirle al señor juez de manera respetuosa que en este caso Carlos Julio Rodríguez Chacón cometió una conducta punible, típica, antijurídica y culpable, digna del reproche penal, como lo es el acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Además, en concurso heterogéneo con actos sexuales en concurso homogéneo y sucesivo, tal como lo describen los artículos 208, 209, 211, numeral segundo, y en concordancia con el artículo 31, todos del Código Penal. Señor juez, la responsabilidad penal de Carlos Julio en estos hechos quedó demostrada que existe, y en su contra quedó probada la ejecución de unos actos que atentaron contra la libertad sexual de la víctima. Asimismo, el acusado actuó con dolo y los actos por él realizados constituían delitos penales y bajo su propia concepción o responsabilidad realizó tales conductas. La defensa no demostró su teoría del caso en el debate probatorio. La defensa ha dado una versión y la Fiscalía demostró la verdad. Por lo tanto, señor juez, con base en las pruebas aquí ya mencionadas, las cuales fueron objeto de debate en este juicio oral, puede inferirse, sin duda alguna, que el comportamiento criminal desplegado por Carlos Julio Rodríguez Chacón en su calidad de padrastro de la víctima
merece una sentencia condenatoria que respetuosamente reclama la Fiscalía a través de mi delegada 196 adscrita a la Unidad de Delitos Sexuales. Muchas gracias, señor juez. En esa forma dejo presentado mi alegato de conclusión. Gracias, señor fiscal. Señora abogada defensora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señor juez. La defensa desde ya solicita, señor juez, decisión de carácter absolutorio en favor de Carlos Julio Rodríguez Chacón. Decisión que ha de apoyarse en los mismos elementos materiales probatorios trasladados por Fiscalía Defensa y que fueron objeto de debate dentro de la sala de audiencias en un juicio concentrado. No se probó más allá de toda duda razonable de acuerdo al artículo 381 la responsabilidad de Carlos Julio en estos hechos. Se trajo a declarar a la doctora Nancy Janet Almanza, médico de medicina legal, quien transcribió lo que la menor le refirió para esa época, porque había sido remitida por parte de Albaluz Moreno, psicóloga, orientadora del colegio donde estudiaba la menor, y a quien se le contó unos hechos por parte de otra menor y que fueron corroborados o escuchados de viva voz por parte de Albaluz Moreno, de la misma víctima. Es así que aquí se escuchó a Albaluz Moreno, psicóloga orientadora del colegio, quien nos refirió que la menor desde temprana edad, desde sus primeros edad escolar, estudiaba en ese colegio y que ella, desde su punto de vista orientadora y psicóloga, jamás vio cambios que llamaran la atención, no más que los llamados de atención de los profesores, del director de grupo y de varios llamados de atención que se le hacían a la menor por los comportamientos contrarios al código de convivencia de la aula o del colegio donde la menor estudiaba. Es así que al tener noticia, Albaluz Moreno pone en conocimiento de los directivos de la policía y de la propia madre de la menor, María Aurora Parra. Una vez conociendo estos hechos, es llevada la menor ante la doctora de medicina legal, quien en el informe indica que efectivamente la menor en su cuerpo presenta un himen con ruptura. Con posterioridad a esto, llevada a la menor ante la investigadora, quien la entrevista, la investigadora Paola, quien la investigadora del CTI, Paola, quien se dedicó a preguntarle a la menor sobre lo que ella en su experiencia tiene como investigadora, más no teniendo un punto de vista como psicóloga o entrevistadora o una dialéctica o un patrón de preguntas para la menor. Es así que aquí en el estrado se pudo escuchar y fue interrogada por la defensa en las contradicciones que ella misma presentó dentro de su declaración que hizo en el estrado. En cuanto a la declaración de Jessica Juliet, hermana de la víctima, la defensa de indicarle, señor juez, que efectivamente ella es la hermana mayor de la víctima y que ella conforman el núcleo familiar que representaba Carlos Julio, María Aurora, la menor, Jessica y Jason David, 3 hijos aportados por la señora María Aurora al núcleo familiar que compartía con Carlos desde hace 12 años, que el abusador sexual no esperaría a que creciera la menor de las niñas, sino que abusaría de manera inmediata de la mayor, que hubiera sido la niña Jessica. Esto para demostrar que Carlos Julio no tiene compromiso en el hecho que aquí se le endilga. Atendiendo que del informe de medicina legal se tiene que efectivamente pudo haber o hay ruptura del himen de la menor, se estableció con acierto en la verdad por parte de la profesional Flor Adriana Orjuela Solano que efectivamente la menor tuvo una relación sexual
que esa relación sexual, como ella lo indicó en su interrogatorio ante su estrado, no fue con Carlos Julio, que esa relación sexual fue con alguien que ella no quiso decir quién era, que lo reservaba, que estaba dentro de sus secretos y que ni siquiera a su hermana Jessica se lo había contado, pero que se infirió y se pudo llegar a conocer que posiblemente se trataba de Cristian, que es un barrista, atendiendo los correos electrónicos que ella tenía contacto con él y que Jessica nos lo expresó dentro de esta audiencia. Esto para indicar, señor juez, que efectivamente la menor JCPA tuvo una relación sexual con una persona, hombre, que no se trata de Carlos Julio, que aquí en la audiencia indicó que se trataba de otra persona de quien quiso guardar su nombre, que la doctora de Medicina Legal, Sidney Andrea Castro Rodríguez, nos indicó que ella encontró dentro del examen que iban completos los escobillones, que no hubo forma de que se pudieran contaminar, que a pesar de que hubieran pasado 20 días cuando ella hizo el examen no encontró espermatozoides, que se dice que el abuso sexual se produjo el 28, 5 días posteriores a la denuncia presentada, era para, en el sentir de la defensa, para que estuvieran presentes estos espermatozoides de provenir de mi representado. Pero encuentre este señor juez de que dentro de la declaración de Sidney Andrea Castro Rodríguez se indicó que podían vivir dentro del introito más o menos 20 días o tener presencia de ellos y que no se encontró absolutamente ningún rastro. Por eso el examen incorporado por defensa a través del testimonio de la doctora Sidney Andrea Castro indicó que negativo para espermatozoides. Lo anterior para indicar, señor juez, que ese abuso sexual del que habla la menor, del que en un momento dijo, lo hizo con el solo fin de quitar de su camino a su padrastro, con quien próximamente su progenitora María Aurora Parra iría a contraer nupcias, quien desarrollaba un rol de padre hacia ella, atendiendo que cuando él ingresó al núcleo familiar de ellos tan solo tenía 2 años y desde ese momento hizo su rol de padre, de cuidador, de protector de ella. Muy por el contrario de lo que aquí se ha dicho, él ha sido, desde que estuvo en ese núcleo familiar, el cuidador, él veló por la menor, tanto así que desarrolló ese rol de padre sin ser el esposo de su madre, María Aurora, y que la menor en su pensar y en sus momentos de contrarios al buen comportamiento que debe desarrollar una menor, ingirió licor, y que por Carlos haberle contado esto a la progenitora llevó a su ira y creó toda esta historia que tiene hoy tras las rejas a un inocente, señor juez. Es así, señor juez, que la defensa de lo que aquí se ha dicho ha inferido que efectivamente le asiste razón a la doctora Flor Adriana Orjuela Solano en el sentido de que la menor sí tuvo una relación sexual, eso está corroborado con el examen de medicina legal, pero que esa relación sexual fue consentida por parte de la menor y sin saber o sin tener conocimiento de quién fue esa persona, pero que es totalmente claro que no fue Carlos Julio Rodríguez quien practicó esa relación sexual en la humanidad de la menor, que ella creó toda esta historia de la menor y se la contó a una amiga, quien a la vez se la contó a la trabajadora orientadora del Colegio Albaluz Moreno, quienes hicieron las denuncias correspondientes para indicar, señor juez, para evitar la menor que su progenitora María Aurora Parra contrajera nupcias con Carlos Julio, ya que si apenas siendo su padrastro ejercía ese rol tan fuerte de padre, de cuidador, siendo el esposo de su mamá, iba a ser más fuerte esa restricción a las salidas, esa restricción a los malos comportamientos, ese llamado de atención para que se comportara como una niña de la edad que ella tenía y no realizara las actividades contrarias que venía realizando en el colegio. Anteriores manifestaciones, señor juez, para indicarle que estamos frente a una invención de una menor que creó y que tiene tras las rejas a Carlos Julio, que se ha querido decir aquí
que se retracta la menor y que la progenitora, atendiendo la falta económica que tiene, que esos han sido los motivos para que ellas vayan en contra de lo que se dijo en un principio. Pero es que resulta que la señora María Aurora aquí nos contó que tiene estudiando a sus 2 hijos, a Jason David y a Jessica, juntos los tiene estudiando. Ella está sufragando los gastos económicos sola de ellos. Además, la menor JCPA aún sigue escolarizada y ella, de manera sola, es la que ha seguido aportando económicamente para el núcleo familiar, aunado a que de las demás obligaciones que ella tiene ha podido responder a esas obligaciones económicas. No para indicar lo anterior, que es únicamente por el factor económico que la menor, dice el señor fiscal, se ha retractado cuando ella lo único que ha dicho es que no fue Carlos Julio. Esta es la manifestación del señor juez para solicitarle se absuelva a mi representado y como consecuencia de ello se emita la boleta de libertad en su favor. Gracias, señor juez. Gracias. Si no hay alguna otra manifestación, el despacho declara cerrado este debate probatorio, este debate dentro de este juicio. Y así las cosas, entonces se declara un receso hasta las 6 de la tarde a fin de emitir el sentido de fallo. Gracias, señor juez. 6 de la tarde.